Estamos grabando ya. Suenas como robot Owen. Ah, ya, está grabando. Ya. Bueno, eso, mutense si pueden. Y ya. Bueno, hola a todos. Hoy día me tocaba a mí dar el tema de escatología, que es un tema que me interesa mucho y que he escuchado poco. Entonces quería investigar más y compartirlo. Y al ser un tema que preparé bastante y que era apto para más gente, decidimos extender la invitación a las juveniles y bueno, si alguien más de la congregación quería, perfecto. Y a nuestros padres. Así que bien, el tema de hoy es mío, escatología, y me gustaría partir orando. Como siempre, Owen, no, en realidad tienes un poco de problemas de audio. Vamos a encargárselo a Lucas, ¿podrías orar tú? No tengo problema. Buena, vamos. Perfecto. Oremos entonces. Señor, en esta ocasión te queremos agradecer por este momento de bendición que íbamos a tener acá, Señor, donde podemos de tu palabra, Señor. Te queremos pedir que sea de mucha bendición y que guíes a Piero para que pueda dar una buena enseñanza para todos nosotros, Señor, que pueda ser de mucha gratitud y podamos pasar un grato momento también, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, Owen, démosle con la primera diapositiva. No sé si ustedes saben lo que es la escatología o qué se denomina escatología. Segunda diapositiva, Owen, esta es la primera. Ahí sí. ¿Qué es la escatología? Bueno, voy a introducir brevemente qué es la escatología, ¿cierto? La escatología es lo que se llama el estudio de los acontecimientos finales. Es decir, todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y las profecías futuras, digamos, de la Biblia. Y bueno, ¿por qué estudiarlo? ¿Por qué lo estudiamos? ¿Por qué nos interesa? Además de que porque es muy entretenido. Bueno, primero, yo escuché un documento que me hizo mucho sentido, que es para andar en santidad. Dice ahí en Juan, en la primera de Juan, en ese versículo que cito, que el hecho de saber que Cristo viene, de nuevo, nos motiva a llevar una vida santa. Y por otro lado, yo creo que es importante saberlo, estudiarlo también y tener una perspectiva al respecto para interpretar correctamente la Biblia. Ya sea que pensemos distinto, pero hay que tener una estructura, creo yo, respecto a estos temas, porque si no uno se topa con pasajes que hablan de repente del milenio, del anticristo, del arrebatamiento, y uno lo puede tomar por sorpresa e interpretar cualquier cosa. Entonces es bueno tener bases, y claro, recién hice claro, estuve varias horas investigando, pero fue una pequeña pincelada, me falta mucho por estudiar, pero es muy, claro, creo que hay que tener, y me gustaría tener bases sobre eso. Entonces, yo escuché de un pastor que decía que no hay tema no hay tema en la Biblia que ocupe un lugar más prominente que el de la segunda venida de Cristo. Y acá algo que él nombraba, que es por cada vez que se menciona su primera venida, hay 8 menciones o referencias a la segunda venida. Y si lo vemos desde cierta perspectiva, la Biblia, todo apunta a la segunda venida de Cristo. Primero, claro, ¿por qué nos salvó? Para que en su segunda venida podamos tener perdón, ¿cierto? Para nosotros lo más importante en este momento es la muerte y resurrección de Cristo. Pues tomamos un curso universal de la cosa, claro, cuando Cristo venga y vivamos eternamente con Él, se va a consumar todo, podríamos decir, ¿cierto? Eso, la segunda venida de Cristo entonces es lo que nos vamos a enfocar, y hay muchos aspectos, muchos temas alrededor. Dale, Hugo. Ahí sí. Bueno, en la Biblia hay mucho lenguaje simbólico, entonces quiero hacer aclaraciones. Además, fue escrita hace más de 1900 años, libros que fueron escritos hace mucho más, los más recientes, hace como 1900, y en idiomas que no manejamos. O sea, no sé si alguien acá habla griego, pero si alguien habla, le doy el espacio para que haga en la charla. Pero, entonces, eso lleva a que nos podamos confundir y llegamos a diferencias de opinión, lo cual es válido. Y sobre todo en cuanto a los últimos tiempos, porque hay mucho lenguaje simbólico, hay temas que son bastante fantásticos de repente, entonces uno dice, oye, ¿cómo va a pasar algo así tan fantástico? Y bueno, hay muchas interpretaciones respecto a los siguientes temas que voy a mencionar. Bueno, podemos tomar distintos ejes en los que
no me aparece la siguiente diapositiva. No sé. No sé si soy yo, pero no me aparece la siguiente diapositiva. Ahí está, ya. Entonces, ¿qué pasa? Podemos llegar a muchas diferencias de opinión respecto a los siguientes temas que yo pongo acá, y varios más, que son, por ejemplo, el pueblo de Israel y la iglesia. ¿Son lo mismo? O sea, el pueblo, la iglesia, ahora que llegó Jesús y empezó la iglesia, ¿reemplazó al pueblo de Israel? ¿O las promesas que se hicieron al pueblo de Israel y a la descendencia de Abraham y de David siguen estando? Por un lado. Otro tema, la tribulación. Antes de que Cristo venga va a haber un periodo de gran tribulación, menciona la Biblia, ¿cierto? Lo que pasa, ese periodo ya ocurrió, está ocurriendo ahora quizá, o ocurrirá. Son 7 años, o es un periodo simbólico, no sé. Otro tema. Milenio, lo que a veces se conoce como el reino de los cielos. Que, claro, hay gente que hace la diferencia entre el reino de los cielos, como el milenio, y el reino de Dios, que es universal y absoluto. Por eso lo pongo. En la Biblia se menciona un milenio en el que Cristo reinará. Y en eso nos vamos a enfocar principalmente. Ese milenio ocurrió, está ocurriendo o va a ocurrir también. ¿Qué pensamos respecto a eso? Si hay algún tema de estos que no han escuchado, muy bien. Si no, los voy a ir explicando. Arrebatamiento. Antes del periodo de la tribulación, ¿habrá un arrebatamiento de la iglesia o no? ¿O qué es el arrebatamiento? Ahí también hay muchas interpretaciones. Y por último, el anticristo. ¿Es una persona? ¿Es un símbolo? ¿Fue alguien que ya existió? ¿O es alguien que va a existir? ¿O es un, no sé, también muchas interpretaciones respecto a eso. Entonces, dejando eso claro, pasamos a la siguiente, bueno. Claro, lo que yo quiero hacer ahora, no es necesario que lean esta tabla, si la quieren la pueden leer, pero yo quiero hacer ahora es dar una pequeña pincelada respecto a 4 visiones generales que existen, que son 4 que yo encontré, para que podamos orientarnos respecto a lo que puede pensar la gente sobre todos estos textos. Y luego voy a dar yo una estructura que a mí me parece razonable, y bueno, después voy a explicar un poco más de mi estructura, ¿cierto? Pero creo que es importante tener una estructura porque, por lo que dije, ¿cierto? Hay muchos textos que nos vamos a encontrar que podemos mal interpretarlos o interpretarlos bien, depende de quién te los ve. Entonces, bueno, para empezar, yo me enfoqué en estos 4 visiones que se llaman premilenialismo, preterismo, amilenialismo y postmilenialismo. Si se dan cuenta, todo tiene que relación con el milenio, salvo el preterismo que no tiene milenio en el nombre, pero también tiene algo de relación. ¿Qué pasa? Estas 4 visiones son como visiones grandes que se agrupan respecto a su visión del milenio, que es lo que yo mencioné, milenio, que es lo que vamos a leer después. Y las voy a ir detallando poco a poco, ¿cierto? Vamos bien, ¿cierto? Yo creo que si alguien tiene una pregunta, a menos que sea muy urgente, sería bueno que las anotaran en el chat, como para verlas al final. Pero si no tienen preguntas, es excelente. Pero no tengan miedo de preguntar. Ahora, no lo sé todo, como les digo, yo también aprendí respecto a esto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y aquí creo que vienen los textos, ¿cierto? Ya. Yo seleccioné varios textos que los puse en el chat, de hecho en el chat agregué uno más. ¿Y qué pasa? Me gustaría leer todos estos textos a lo largo de la presentación. Quizá algunos no alcancemos si es que veo que se nos está haciendo largo, pero me gustaría como que los leyeran ustedes. Entonces voy a asignarles a cada uno o 2 textos, y bueno, están en el chat para que los puedan revisar y para que los tengan preparados, cosa que yo los pido y los leemos al tiro. Entonces, me gustaría pedirle a Tirsa los 2 primeros, Génesis y Samuel, a Ricardo el de Salmos y Daniel, a Andy y Pedro el de Mateo y Lucas, a Ian el de Romanos, o sea, todos los textos de Romanos, que es un capítulo pero varios versículos, a mi mamá el de Corintios, a Owen el de Gálatas, a Val el de Tesalonicenses y a Lucas los de Apocalipsis. Ahí para que, bueno, van a estar en el chat, así que ahí los pueden ir buscando, porque quiero avanzar más o menos rapidito en esto. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Creo que voy bien, voy un poco rápido, pero es que quiero alcanzar a ver varias cosas.
Entonces, primero, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es el milenio, y para eso, Lucas, le encargué los textos de Apocalipsis, quizá todavía los está buscando porque se los encargué recién, pero me gustaría que leyéramos sobre el milenio, para, 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 para orientarnos un poquitito de qué estamos hablando, y luego ver las visiones respecto al milenio. Lucas, cuando tú quieras puedes leerlo, y vamos a seguir avanzando. ¿Leo todos los que están ahí de una? No, solo Apocalipsis 20 del 1 al 6. Ya. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gracias, Lucas, gracias. Entonces, bueno, yo parto acá un poco de la base que todos tenemos algo de conocimiento bíblico, pero que obviamente no manejamos todo. Quizá todos hemos leído la Biblia entera, quizá no. Yo hace poquito leí los libros que me quedaban. Pero bueno, Apocalipsis me imagino que tenemos una idea de lo que es, ¿cierto? Una visión de Juan, donde el Señor le dice que escriba las cosas que fueron, las que son y las que han de venir. Y aquí estamos en el periodo de las cosas que han de venir para Juan, o sea, están en el futuro de Juan. Eso es lo que dice ahí, ¿cierto? Las cosas que han de venir. Después podemos entrar en esas interpretaciones, ¿cierto? Y esta visión del milenio, lo que leyó Lucas, y que pueden revisar también en sus Biblias si quieren, habla de un reino de 1000 años, donde Cristo y sus santos reinarán. Y que el diablo va a ser encadenado por 1000 años. Y que después será desatado por un tiempo. Eso es lo que dice aquí textualmente. No estoy asumiendo nada más. Estoy leyendo lo que dice textualmente. Y bueno, dice que después de esos 1000 años van a resucitar los que no creyeron en Cristo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a la primera opción. a una visión del milenio que es posible, ¿cierto? El amilenialismo. Yo estuve investigando un poco en internet, busqué varias fuentes para no tener una. ¿Y qué pasa? El amilenialismo cree que el milenio que se muestra acá, este reino de Cristo con sus santos, es el tiempo presente de la iglesia. Que Cristo está reinando ahora, en un reinado espiritual, y que Satanás está atado, o sea, está limitado por el poder de Cristo. Existe el pecado, existe la tentación, pero Satanás está atado. No sé hasta qué punto, también dentro de del milenismo, obviamente va a haber distintas visiones. Y este milenio, este reino de Cristo en la tierra, va a terminar con su segunda venida, donde ahí ya vamos a tener el reino absoluto, ¿cierto? Pero por ahora estamos en este milenio de paz, entre comillas, de reinado no exento de problemas, ¿cierto? También este texto dice que si bien Cristo reina, estamos igual en la tribulación. Tribulación es otro de los aspectos que yo ya dije, que después voy a mencionar más en detalle. Pero claro, aparece en la Biblia mencionado un periodo de tribulación, y el amilenialismo te va a decir, o lo que vemos en el amilenialismo es, estamos en el tiempo presente experimentando la gran tribulación. Es un símbolo de las dificultades que van a vivir los cristianos. Es un lenguaje simbólico, ¿cierto? Me imagino que vamos bien. Al final de esto, va a venir la segunda venida de Cristo, Cristo va a volver, y vamos a resucitar todos, o va a haber una resurrección general, también puede haber distintas visiones respecto a esto, y claro, ahí se va a acabar la tribulación, todos los problemas se van a acabar, y también se va a acabar este milenio
ahí van a ser vencidos finalmente los enemigos de Dios, el diablo y todos quienes, los demonios, etc. En este juicio final, y probablemente los que no creyeron en él también. El mundo actual va a ser destruido ahí, y va a llegar este nuevo cielo y esta nueva tierra que menciona en Apocalipsis 21, 22, creo. Eso como síntesis de la visión del milenio y de la tribulación. Ahora, Owen, vamos a la siguiente. Que presento algunas ideas que tiene el amilenialismo que ayudan a interpretar esto también. ¿Quién tenía el texto de Gálatas para que me lo leyera? Owen, por favor. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Ahora leo del 28 al 29. Dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Bien, gracias. Aquí vemos en el fondo, o lo que se interpreta de este texto y de los otros textos que cité ahí, que no los vamos a leer porque dicen algo parecido, es que la Iglesia y Israel son uno. Que Cristo es el verdadero Israel de Dios, el Israel perfecto, podríamos decir. Y el antiguo Israel era un símbolo de Cristo, un tipo, se dice. Y como la Iglesia está unida a Cristo, ahora la Iglesia también es considerada como el Israel de Dios. Ahora somos el único pueblo de Dios en el nuevo pacto, compuesto solo de creyentes en Cristo. No importa si son judíos, si son gentiles, todos somos uno. Ese es un postulado. Por otro lado, y eso ayuda a interpretar también el milenio como el tiempo presente, ya que ya no hay diferencia entre judíos ni la Iglesia. También el milenialismo dice que la segunda venida de Cristo es simultánea al arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento es como, no sé hasta qué punto lo definen, pero que, claro, yo lo que entiendo es que los que estén vivos en ese momento van a ser transformados, en vez de morir y resucitar, y van a resucitar todos cuando Cristo venga. O sea, ahí va a pasar todo en un mismo momento. Y claro, por eso no hay tribulación de 7 años, no hay nada, sino que es un todo, tribulación y milenio, hasta venida de Cristo, y hay resurrección y todo, y viene el juicio. Por otro lado, el reino de Dios, prometido en el antiguo pacto, que, claro, uno dice, hay personas que piensan el reino que se promete, por ejemplo, en Zacarías 14, en Isaías 11, etc., podrían decirte, no, eso es una referencia al milenio. No, una milenialista te va a decir, no, eso es Cristo. Cristo cumple ese reino. Y por último, vemos aquí que en Mateo 25, del 31 al 46, Jesús cuenta no sé si una parábola, pero cuenta una historia, una imagen del reino, cuando Cristo separa, o sea, cuando el Señor separa a los cabritos de las ovejas. Y cuando lo hiciste ya a estos pequeños, me lo hiciste ya a mí, esa historia. Acá no hay ningún espacio de milenio entre la segunda venida y el reino de Dios, sino que viene Cristo, juicio, y claro, no hay un milenio entre medio. Creo que esta es la última, no sé si me queda una diapositiva del milenialismo, creo que no. No, entonces, en síntesis, claro, el milenialismo ve quizá un lenguaje más simbólico, diciéndote el milenio y la tribulación son el tiempo presente, son símbolos de las dificultades y del reino de Dios, y no hay ninguna diferencia entre Israel y la Iglesia. Eso en el fondo. Vamos ahora al preterismo. Preterismo, los que estudiaron castellano en el colegio se acordarán que el pretérito es el pasado. El preterismo interpreta toda la profecía en la Biblia como historia. O sea, el Apocalipsis ya es historia para nosotros. Entre paréntesis, siempre dentro de estas variantes hay variantes también. O sea, hay variantes del preterismo, entonces estoy mostrando algo más o menos general. El Apocalipsis, por lo tanto, es un cuadro simbólico de los eventos del primer siglo. Por ejemplo, el cielo nuevo y la tierra nueva, de Apocalipsis 21, y las nuevas criaturas, son una referencia al nuevo pacto, al paradigma nuevo que instaló Jesús. No es que haya sido no es que vaya a haber o sea, no es que eso se refiera al nuevo cielo y la nueva tierra, sino que es el nuevo paradigma con Jesús.
Por otro lado, la gran tribulación es el primer siglo. O sea, lo que vemos en Apocalipsis de la gran tribulación, que es la gran parte de Apocalipsis, en realidad son símbolos de los problemas que tuvieron los apóstoles en el momento de Juan. Que Juan está escribiendo esto como un mensaje de esperanza, de que tenemos estos problemas, con la bestia que era Nerón, todo muy simbólico, también para que no los descubrieran mientras estaban escribiendo, sino que era como un lenguaje clave. Y el primer siglo. Mateo 24:34 dice Jesús, refiriéndose a la gran tribulación, que no pasaremos de esta generación hasta que todo esto ocurra. Y claro, el preterismo va a considerar esa generación como una generación literal que está viva. Vamos a la siguiente. Bueno. Entonces, claro, se interpreta, por ejemplo, el texto del milenio que leyó recién Lucas como algo presente. Dios en ese momento ató a Satanás y ahora está limitado. No tiene poder, ya que Cristo tiene el poder, o tiene un poder muy limitado. La iglesia, también lo mismo que antes, que vimos antes, reemplazó a Israel, por el texto que leyó Owen. Estamos viviendo en el milenio de paz prometido por los profetas del Antiguo Testamento, los textos que yo citaba también, Zacarías, Isaías, etc., de forma espiritual. Y claro, ese reino que era como un reino de Israel, en realidad se refiere a nosotros, la iglesia, porque ahora nosotros somos Israel. Aquí no estoy muy seguro, esto lo copié de una parte, ese paréntesis, pero que en el año 70 después de Cristo, que fue la destrucción de Israel, se cumplieron muchos eventos del Apocalipsis. O sea, un juicio, el fin de la edad judía, etc. O sea que el 70 después de Cristo fue un punto de inflexión, pero ahí no estoy seguro de eso. Y por último, claro, ya que Cristo vino y transformó todo, estamos viviendo en este nuevo cielo y nueva tierra, y somos las nuevas criaturas, que se menciona, claro, cuando dice vestirnos del nuevo hombre, etc. Es el esquema del preterismo. Vamos al postmilenialismo, bueno. El milenio es algo futuro para nosotros, que va a ser un tiempo de prosperidad de la iglesia. O sea, antes de la venida de Cristo va a haber un milenio, antes de que Cristo venga, y el mundo va a ir mejorándose por obra de la iglesia, y va a ser un periodo de prosperidad. Copié aquí una frase que me parecía bastante aceptada, que decía que el Señor establece su reino en la tierra a la vez a través de la predicación y la obra redentora en el primer siglo, y Él equipa a su iglesia con el Evangelio, le capacita por el Espíritu y le encomienda la gran comisión de discipular a todas las naciones. Entonces, el postmilenialismo ve que vamos a tener un éxito evangelístico, creo que eso está en la nueva diapositiva. Vamos, bueno. Que va a haber un éxito evangelístico mundial, y la iglesia como que, no creo que no está, pero bueno, va a haber un éxito evangelístico mundial, y con el poder de Dios vamos a ir creciendo como iglesia hasta alcanzar casi a todo el mundo, y eso va a haber un periodo de mucha prosperidad, donde el evangelio como que toda la gente va a creer en Dios casi, y va a haber paz, y ahí cuando ya estemos casi en la perfección, Cristo llega, viene, y ahí ya instala su reino absoluto. Y eso, por ejemplo, vemos, entonces, este texto de milenio que leyó Lucas, es este periodo de gloria de la iglesia, donde, claro, se refiere a que los que reinan con Cristo son la iglesia en gloria, ¿cierto? Pero en la tierra, antes de que Cristo venga por segunda vez. El postmilenialismo, claro, una base de eso es que el propósito original de Dios era que la creación le trajera gloria a Él. Claro, toda la gloria sea al Señor, es una idea que se repite harto en la Biblia. Entonces, el amor de Dios por su creación lo impulsa a que él le dé éxito a la iglesia, y él quiere cumplir su plan con la iglesia. Alguien tenía el texto de Salmos, no sé quién se lo encargué. Yo lo tengo. Ricardo, por favor. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Bien, entonces este es como un texto clave que yo encontré, porque, claro, no lo recuerdo textual, Ricardo lo leyó recién, pero ya se me olvidó textualmente, pero en el fondo es, claro, todos se volverán a Dios, y Dios, claro, tendremos un éxito evangelístico mundial, como dice ahí. Será este tiempo de prosperidad antes de que venga Cristo de nuevo. Owen avanza, pero y aquí están las ideas principales, y los argumentos en el fondo. Dado que Dios es soberano, aquí cité varios textos que efectivamente dicen eso, yo los leí, pero si quieren ustedes después lo ven con el PowerPoint, si quieren se los mando, o Ricardo muy bien quiere sacar una foto, agradezco ese interés. Realmente, me gusta mucho. Así que claro, vemos que Dios es soberano, y Él dice, mi palabra no volverá vacía, sino que prosperará.
lo dice en Isaías. Entonces, ya que Cristo y su Espíritu Santo están con nosotros, Cristo lo prometió antes de subir al cielo, tendremos éxito. La Biblia plantea que el Evangelio es poderoso y que el Padre le gusta, o sea, se deleita cuando alguien, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, se deleita cuando la gente es salva. Todo apunta a que vamos a tener éxito como iglesia. Y además tenemos acceso a Dios en oración, y si bien tenemos oposición en Satanás, él ya fue derrotado, como dice Hebreos ahí, que ya perdió, o sea, Cristo ya ganó, y Satanás en cierto sentido ya perdió, no tiene poder sobre la iglesia hasta cierto sentido, porque Cristo es mucho más poderoso, o sea, infinitamente más poderoso que él. Entonces, claro, ahí yo creo que también interpretan esto de que Satanás va a estar atado en el milenio. Y vamos por último con el premilenialismo, y un premilenialismo es quizá el más distinto de todos, que él te va a decir, bueno, no, al revés que el posmilenialismo, la iglesia no va a tener éxito, y la maldad va a seguir creciendo, hasta el final de la era de la iglesia. Entonces, claro, está la era de la iglesia, y va a haber, claro, aquí después voy a hacer diferencia entre dos premilenialismos, por eso está más o menos general acá. Y después de la segunda venida de Cristo, que todo el mundo lo va a ver, va a ser una venida gloriosa, él reinará por 1000 años. Esa es la gracia, como que el premilenialismo considera el milenio como algo que va a ser después de la venida de Cristo. Cristo va a venir, va a instalar su reino acá en la tierra, y va a reinar por 1000 años con nosotros, con quienes seamos salvos, con la iglesia, con sede en Jerusalén. O sea, un premilenialista te va a interpretar todo, entre comillas, más literal. Pero claro, o sea, sí, eso en el fondo. Literal no tiene por qué ser malo. Y ahí, en ese milenio, que va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo, se van a cumplir las promesas hechas a los judíos. Al final del milenio, como decía aquí en Apocalipsis 23, o 2, 3, Satanás va a ser suelto por el poder de Dios, o sea, Dios tiene todo bajo control todavía, pero se le va a permitir escaparse, y él se va a rebelar contra este reino de Cristo en la tierra, y ahí Dios interviene y corta toda la cuestión, y comienza la eternidad. Se juzga a los malos, y ahí sí comienza la eternidad. La eternidad, que todas estas visiones están de acuerdo en el fondo, que va a haber un periodo o sea, al final de todo va a haber una eternidad donde estaremos con Cristo. Bueno, ahora sí. El tema es que el premilenialismo tiene dos visiones distintas, principales, que son el dispensacionalista y el histórico. Y es bueno detallarlas porque igual son bastante distintas. Pero las dos coinciden en que el milenio va a ser entre la segunda venida de Cristo y la eternidad. Entonces, el dispensacionalista te va a decir que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Dios tiene un plan para el pueblo judío, y esta es la única de las visiones que he mencionado que hace esta diferencia: iglesia y pueblo de Israel. La iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Hay un plan separado, por lo tanto, para Israel y la iglesia, y claro, después se va a acabar la era de la iglesia cuando seamos arrebatados, ¿sí? ¿Cierto? De ahí voy a explicar un poco el arrebatamiento. Y va a haber una gran tribulación en la tierra, un periodo de mucho sufrimiento, durante el cual la iglesia va a estar en el cielo con Cristo, y ahí Cristo vendrá y reinará por 1000 años. Por lo tanto, acá la segunda venida es posterior a la gran tribulación. Por otro lado está el premilenialismo histórico, donde un premilenialista histórico te va a decir, Owen, avancemos, eso, que no hay diferencia entre Israel y la iglesia, en realidad eso no es importante, y que la iglesia sí va a estar en la gran tribulación, y que el arrebatamiento y la primera resurrección y la segunda venida son simultáneos. O sea, en este sentido se parece bastante al postmilenialismo, solo que el postmilenialismo cree que la segunda venida de Cristo es antes del milenio, o sea, perdón, después del milenio, y el premilenialismo cree que es antes. Pero claro, el resto es todo de correo. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Aquí hay una pequeña imagen que ilustra 4 de las visiones que mencioné. No está el preterismo, porque el preterismo considera todo ya en el pasado. Entonces está lo primero que ven arriba es el premilenialismo histórico, donde viene la segunda venida, milenio, juicio. El premilenialismo dispensacional es el segundo, donde vemos claritos los periodos, ¿cierto? Segunda venida, tribulación sin la iglesia,
segunda venida con la iglesia, o sea, perdón, arrebatamiento es lo primero, tribulación, segunda venida, milenio y juicio final. El postmilenialismo ve el milenio como un periodo de gloria previo a la venida de Cristo, y el amilenialismo ve todo esto como símbolos. El milenio y la resurrección, o sea, la tribulación son símbolos, y al final viene la segunda venida y el juicio todo junto, y comienza la eternidad. Entonces, no pases todavía aún. Eso, lamento tener que ir tan rápido, pero es que es demasiado contenido, y claro, podríamos estar una hora entera hablando solo de la tribulación, y nos faltaría tiempo. Entonces traté de hacerlo bien cortito, bien corto, esta parte. Porque, bueno, ahora, por supuesto que todas estas personas, todos los que piensen cualquiera de estas diferencias, son todos cristianos. Y todos tienen claro, yo tomaría como versículo base Romanos 10, versículo 9, donde dice que todo el que crea en Cristo y lo confiese como su Señor y Salvador será salvo. Punto. Todos acá creen en Cristo, son cristianos, pero tienen diferencias de opinión, lo cual está bien. Pero, y por lo tanto, no hay que ponerse a pelear, yo, claro, puedo pensar perfectamente distinto a mi mamá, a Lian, a Owen, al Pablo, a mi papá, pero no por eso uno de nosotros no va a ser cristiano. Quiero dejar eso claro, porque, claro, podemos tener distintas visiones. Y hay gente que se pone a pelear por esto, yo creo que no hay que ponerse a pelear. Es bueno discutirlo, sí. Entonces vamos, yo voy a pasar a darles una estructura que a mí me hace sentido, de mi estudio de la Biblia, de lo que yo he leído, y claro, no me voy a encasillar en una visión, así como decir amilenarista, premilenarista, sino que voy a hacer una estructura que tomé de ideas que yo leí y escuché, y de la Biblia, por supuesto, basada en la Biblia. Es una estructura posible, o sea, puede que yo el día de mañana cambie de opinión. Y también no me crean a mí, no me crean a ciegas, sino que lean ustedes por sí mismos la Biblia, tomen mis ideas, ojalá les haga sentido lo que yo digo, ¿cierto? Pero lean la Biblia, o sea, estudienlo ustedes y tomen esto solo como una idea mía, no como algo que quiero imponer. Obviamente lo voy a hablar, no voy a estar diciendo todo el rato mi opinión es esto, pero se entiende que todo esto es mi visión. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos la estructura. Yo soy bastante de... creo que son eventos consecutivos estas cosas que nombra la Biblia. Y aquí tenemos una pequeña ilustración que después de que Ricardo le saque foto la vamos a pasar. Bien. Sí, porque no me voy a detener acá, sino que es una pequeña introducción y aparece al final de nuevo para que puedan verlo bien. Pero yo divido bien clarito los periodos. En ese sentido soy un poco dispensacionalista. Creo que hay periodos marcados que van cambiando sus características. Vamos a ver entonces. Primero, quiero hablar del Apocalipsis. Ya sabemos que hay distintas visiones del Apocalipsis. Y acá alguien, en Lucas, tiene Apocalipsis 1.19, que es lo que yo tomo como un punto de partida para entender el Apocalipsis. Vamos, Lucas. ¿Lo tienes? Sí. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Ya, gracias. Eso aparece al principio del Apocalipsis y en el fondo se entiende acá que el Apocalipsis habla de cosas que has visto, las cosas pasadas, la visión que él tiene, las cosas que son en el presente, las iglesias, él escribe cartas a la iglesia, y las cosas que serán después de estas, que comienzan en el capítulo 4 cuando dice, ¿cómo dice? Sube y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, yo lo interpreto el Apocalipsis como una visión profética del futuro de Juan. Ahora, futuro cercano, futuro lejano, no sé, pero es un futuro de Juan. Eso está ahí. Entonces, claro, en el capítulo 4, cuando Dios le muestra el futuro, en el fondo, Juan es arrebatado al cielo y ya la iglesia no vuelve a aparecer en el libro hasta las bodas del Cordero. Eso es un detalle importante que tener en cuenta. No se menciona más la palabra, creo que no se menciona más la palabra iglesia desde ahí en adelante, desde el capítulo 4. Así que eso. Y bueno, las bodas del Cordero es cuando nos unimos con Cristo. Vamos entonces, teniendo esa visión, y vamos a ir referenciando un poco el Apocalipsis de repente. Entonces, yo parto desde una visión, parto viendo las primeras promesas que hizo el Señor, algunas promesas que hizo el Señor en la Biblia, y aquí no tengo ningún texto, sí, el texto de Génesis y el de Samuel, los tiene Ricardo. No sé por qué no los puse en rojito, pero sí. Vamos, Ricardo, ¿puedes leernos los textos? Primero el de Génesis. ¿O no? No, Tirsa.
¿O quién? Tirsa. Tirsa. Ah, sí, Tirsa. Primero de Samuel, ya. Segundo eso. No, pero Voy Génesis cruzando. primero. Génesis primero. Génesis, sí. Génesis 12. 12. 2, 3. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Gracias. Idea básica, Dios le hace 3 promesas a Abraham, podemos subdividirlas en más, pero acá vemos que Dios le promete bendición para él, lo cual lo cumplió, porque Abraham fue millonario, bendición para toda la tierra, mediante su descendencia, lo cual se cumple en Jesús. Es cierto, Jesús, por medio de su muerte y resurrección, nos bendijo a todos. Y bendición para la descendencia de Abraham, cual hace diferencia entre su descendencia y toda la tierra. Y le promete un territorio específico que va a ocupar su descendencia, que lo aparece en el capítulo 15, que es el territorio entre el río Éufrates y el río de Egipto. Que ese Israel no lo ha ocupado hasta el día de hoy. Todavía no lo ocupa. Entonces, esa promesa todavía no la he visto cumplida literalmente. El pueblo, los descendientes de Abraham, no han recibido esa bendición y no han recibido esa tierra. Eso es lo que se llama el pacto abrahámico. Entonces, claro, hay gente que puede decir que sí se cumplió, pero yo creo, según esta estructura, que no. Vamos al segundo versículo, Tirsa. Y entonces, segunda de Samuel Eso. 7:16, dice, tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Nuevamente, el reinado de David, claro, se promete un reino de la casa de David para siempre. Y hoy en día, como vemos, no, la casa de David no está reinando, claro, Israel es un país que no tiene un reinado, y ese reinado se vio interrumpido cuando los israelitas fueron exiliados, y claro, después llegó el Imperio Romano, y al final no hubo más reinado de Israel. Entonces eso tampoco lo vemos como cumplido todavía. Tercero, vamos al texto de Lucas. Ese no sé a quién se lo encargué. O sea, no a Lucas Flores, sino a Lucas de la Biblia. A mí, Andy, ya, gracias. Lucas 1, del 30 al 33, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Es eso, ¿no? Sí. No, al 33. Sí, y ahora concebirás en tu... ¿ah? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya, bien. También se ven 3 promesas que en el fondo son, al igual que como las promesas de Abraham, son 3 promesas referidas a Jesús. A Jesús está clarito ahí, ¿cierto? Donde dice que Jesús será grande, será llamado Hijo de Dios, lo cual por supuesto que se cumplió, pero recibirá el reino de David y reinará sobre la casa de Jacob, la descendencia de Jacob para siempre. Y eso no se ha cumplido porque los israelitas hoy en día no son cristianos la mayoría. O sea, no tienen a Cristo como rey, si entendemos por supuesto a Israel como una nación independiente. Y eso es precisamente lo que viene en la próxima diapositiva. Así que, bueno, puedes pasar. Pero entonces, la idea general de esta promesa es que hay una bendición, un reino prometido a David y a la descendencia de Abraham, de David, con Cristo como rey, el cual no vemos cumplido literalmente. Y acá yo quiero irme contra lo que leímos antes, porque sí creo que hay una distinción entre Israel y la iglesia, la cual lo vemos en Romanos. Y acá le encargué a Ian, creo, ¿cierto? ¿Los tenías preparados? Romanos 11. Chuta, hoy se me dio vuelta la cuestión. Oh, bueno. Ya va. No se preocupen. Está para el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pues, ha desechado... 1, 5, 11 y 25, 29. Sí, bueno. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita,
de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ahora el 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Para cuál? 11. Ya. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Del 25 al 29, ya. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Estamos listos. Entonces, gracias, Ian. Ya, yo lo que veo en este texto es que las promesas de Dios a Israel como pueblo, como descendencia de Abraham y Isaac y Jacob, son irrevocables, versículo 29. Y hace la diferencia el texto. Los gentiles recibirán salvación, y hasta que cuando ya entren todos los gentiles que tienen que ser salvos en el fondo, ahí el endurecimiento de Israel se acabará, e Israel también será salvo. Vemos una distinción, ¿cierto? Gentiles e Israel. Y esto lo escribió Pablo después de que ya había empezado la iglesia. Entonces se hace esa diferencia. Y vemos también, perdí el texto, lo tenía recién, pero vemos también el hecho de que, claro, como veíamos en el texto de Gálatas recién, sí, los gentiles, nosotros, fuimos unidos a Israel en el aspecto de, versículo 28, en cuanto a la elección, ¿cierto? En cuanto a ser salvos. Pero, claro, pero respecto a las promesas, hay distinción, es lo que yo veo acá. Entonces, claro, se viene este periodo, cuando vemos las profecías del Antiguo Testamento, refiriéndose a un pueblo de Israel glorioso con un reino, Zacarías 14, Isaías 11, Isaías 65, etc., son promesas que se refieren al pueblo de Dios de Israel, a la descendencia de Israel, ya que las promesas de ese pueblo son irrevocables, como dice este texto. Eso es lo que veo en esta estructura, ¿cierto? Voy a avanzar. Bueno, ya. ¿Qué pasó? Bueno, estas promesas ocurrieron, las que estamos hablando, Abraham y David, y Israel se fue cautivo a Babilonia, y viene una profecía espectacular durante el cautiverio de Babilonia, que es la de Daniel. ¿Quién la tiene esa? Yo tengo a Daniel. Ya. Vamos, Ricardo. Daniel 9. Sí. Ya. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir a los santos de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya, gracias. Sí, no, de verdad, o sea, me gustaría si todos, los que puedan, tengan este texto abierto o lo lean después, porque realmente es espectacular.
Es una profecía tremenda. Y bueno, me ayuda un poco a explicar un poco mi estructura. Los israelitas esperaban este reino glorioso de Israel, pero ¿qué pasa si los llevaron cautivos los babilonios? ¿Por qué? Porque se portaron mal y Dios los castigó con los babilonios. Pero en medio de este cautiverio, Dios le promete a Israel, por medio de Daniel, esta restauración. Y se habla de 70 semanas, las cuales acá, por temas que podría explicar después, pero por tiempo no voy a explicarlo, se entiende que son semanas de años. ¿Qué es una semana de año? Tal como aparecía en Levítico, si no me equivoco, son 7 años. Entonces, hasta 70 semanas de años son 490 años. 70 semanas, 70 por 7, 490. ¿Sobre quién están terminadas? Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, o sea, sobre Jerusalén e Israel. Versículo 24. ¿Para qué? ¿Para qué están terminadas estas semanas? Para cumplir estos 6 propósitos que aparecen acá, que en el fondo son restaurar a Israel y ungir a Jesús. En el texto original dice, en el lugar santísimo, que es en el templo de Jerusalén. El santo de los santos es Jesús, ¿cierto? Entonces, se viene el periodo de 70 semanas, que se divide entre un periodo de 69 y de una semana más, que aparecía ahí, claro, lo leímos recién. Vamos entonces, Owen, con la siguiente diapositiva. Sí. Empieza el periodo de las 69 semanas, que, como podemos ver aquí en el texto, va desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Qué son esos significados? Es la orden de que los israelitas pueden volver a su tierra hasta la entrada de Cristo en Jerusalén. No sabemos los años exactos, pero si se cumplió lo que dice acá, deberían haber sido 483 años, que son 69 semanas de años. Al final de esa semana, o sea, al final de esas 69 semanas, como dice aquí el versículo 26, se le quitará la vida al Mesías, a Jesús. Pasaron 69 semanas, se le quita la vida a Jesús, versículo 26. Mas no por sí. ¿Qué significa más no por sí? Hay distintas interpretaciones, pero una de ellas significa no se logró el objetivo que había. Que no se han cumplido estos 6 objetivos que aparecían. ¿Y por qué? Porque falta una semana, falta que se cumpla la semana 70. ¿Qué pasa? Ya pasaron mucho más de 7 años desde que Jesús vino. ¿Y qué pasa? Claro, lo que ocurre acá es un paréntesis entre la semana 69 y la 70. ¿Y qué es ese paréntesis? La era de la iglesia. Vino Cristo, se quitó la vida, murió. Bueno, pasemos a la siguiente. Murió, resucitó y ascendió. Y una pausa entre entre el año 483 y el año 490, en lo que ocurre la era de la iglesia. Viene el Espíritu Santo, forma la iglesia. Y ahí, claro, se destruye Jerusalén, que es lo que también está profetizado acá en el versículo 26. El pueblo de un príncipe que ha de venir es el anticristo. Después voy a entrar en eso. Destruye Jerusalén, dice aquí versículo, destruirá la ciudad y el santuario, lo cual pasó en el año 70 después de Cristo, entre la semana, claro, 69 y 70. Y el pueblo judío queda esparcido por el mundo, que es lo que ha pasado hasta ahora. Y el pueblo de judíos está en incredulidad. Y todavía estamos en este paréntesis nosotros. Entonces de aquí lo que voy a hablar en adelante es futuro para nosotros. Estamos nosotros en este paréntesis. Vamos con la siguiente. Ya. ¿Cuándo termina este paréntesis y comienza la semana 70? Aquí obviamente hay divisiones, pero a mí la explicación que me gusta es el arrebatamiento. Y por eso vamos a leer 1 Tesalonicenses 4. ¿Quién lo tenía? Yo. Oh, vale. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien,
El arrebatamiento es de las... Muchas gracias, Vale. Es de las cosas que menos estoy seguro respecto a esto, pero es un lugar en el que lo puedo encajar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama esto? Necesitamos una división entre la semana 69 y la 70, o sea, entre la era de la iglesia y la semana 70 de Daniel, que son estos últimos 7 años. Y el arrebatamiento me hace sentido que vaya por acá. También ahí cité otros textos, el 1 Corintios es bastante interesante sobre esto, donde dice que los que murieron siendo hijos de Dios antes de este momento de la segunda venida de Cristo resucitarán. Los que estén vivos serán sacados de la tierra y sus cuerpos serán transformados. O sea, no morirán, sino que ya resucitarán sin morir, una cosa así. Y que, bueno, Primera de Tesalonicenses, cuando está hablando de esto, dice acá que no nos puso Dios para ira, sino para salvación. Y eso yo una vez escuché, me sonó bastante razonable, que Dios no nos puso acá como iglesia para que estemos en la gran tribulación, en el periodo de sufrimiento, sino que nos va a sacar antes de que venga eso. También lo vemos en el símbolo en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando Juan está en la era de la iglesia y Cristo le dice, ahora te voy a mostrar el futuro, y lo saca de la tierra para mostrarle la gran tribulación. O sea, lo lleva arriba. Dice Juan, fui arrebatado para arriba. Ocupa la palabra arrebatado. Eso es interesante. Entonces, eso es lo que es una manera de entenderlo, aunque como les digo, el arrebatamiento es lo que no estoy tan seguro respecto a esto. Bueno, viene entonces, Owen, lo siguiente, que es la semana 70 de Daniel. Y en el fondo la semana 70 de Daniel va a ser un tiempo de sufrimiento, donde ocurre todo esto del anticristo. Y aquí no me quiero detener tanto porque es bastante largo, pero yo le atribuyo a la gran tribulación, o sea, la semana 70 de Daniel, Mateo 24, Apocalipsis capítulos del 6 al 19, y van a ser los 7 años que quedan, de estos 483 años que ya pasaron, los 7 años que quedan, durante los cuales habrá guerra, morirá mucha gente, y vamos, Owen, con la siguiente. ¡Oh, no! Estábamos más atrás. Faltan algunas diapositivas. Ya, ahí está. No, uno más atrás. Perdón, no te escuché. ¿Más adelante, más atrás? No, una más atrás. ¿Ahí? No, más atrás. ¿Más atrás? Sorry. Más adelante. Más atrás, más atrás. Estamos primera mitad. Entonces, ¿qué va a pasar? De verdad, no me quiero extender mucho, así que lo que se entiende aquí en Daniel 9:27, que después se reitera en Mateo 24, es que va a venir el anticristo y va a instalar un reinado mundial en el que mucha gente lamentablemente va a creer en él. Y él va a hacer un pacto con los judíos. Él se va a instalar en Palestina. Y claro, aquí sí, no, lamento que tengamos, no me quiero extender más de lo que planeábamos. Y tampoco tengo un plan exacto del tiempo, pero este anticristo, que es la bestia que se menciona en Apocalipsis, una de las bestias, va a instalarse aquí en Jerusalén, va a reinar sobre el mundo en esta primera mitad de la semana, y se viene la segunda, que es peor, porque ahí habrá sido buena avanza. Va a quebrantar su pacto con los judíos y va a demandar que lo adoren como Dios, que es lo que dice ahí en Mateo 24 y en varios textos de Daniel, la abominación desoladora. Aquí hay un detalle que no estoy tan seguro, pero dice que va a ser herido de muerte y va a ser resucitar, pero eso a veces se entiende como una resurrección del Imperio Romano. Pero bueno, el sentido es que esta bestia va a tener un dominio mundial y se le va a permitir, como dice en Apocalipsis 13, tener mucho poder en esta semana de gran tribulación. En esta semana ya no va a estar la iglesia si creemos que va a haber un arrebatamiento antes, ¿cierto? Y avanzamos, Owen, entonces. Sí, va a haber mucha gente salva, tanto israelitas como gentiles. Acá nuevamente Apocalipsis hace la separación. Vamos, Owen. Vamos. Ahora, termina esta semana 70 de Daniel, y aquí ocurren varias cosas casi simultáneas, donde primero, los que murieron en la gran tribulación, siendo salvos, van a resucitar con Cristo. Segundo, Owen. Aquí hay un tema que se encaja acá, pero no sabría dónde encajarlo, pero es que va a haber también un momento en el que nosotros vamos a tener el tribunal de Cristo, que es cuando, dice Corintios ahí, que
que a quienes son salvos se les darán galardones por sus obras. Eso es un paréntesis en realidad que quería mencionarlo, pero en realidad creo que no es tan relevante. Ahora, no es que vayamos a ser juzgados si somos salvos o no, porque, como dice la Biblia, todo el que cree en Cristo será salvo. Pero sí menciona a Corintios que los que sean salvos, algunos van a recibir premios, entre comillas, locales, pero lo quería meter, pero en realidad esto no es muy relevante en este momento. Vamos, dice, ya, ahora sí, terminó la tribulación, y Cristo se une con la iglesia. Este texto me lo voy a saltar porque en realidad, llevamos varias cosas ya, pero en el fondo es lo que dice la unión eterna de Dios con la iglesia, de Cristo con la iglesia, y aquí ya, después voy a hablar de eso. Pero aquí Cristo se une con la iglesia que ya está en el cielo, arrebatada con él, y ya no se separan nunca más. Vamos, bueno, entonces. Ahora sí, terminó la tribulación, Cristo se unió con la iglesia, y aquí viene Cristo, que yo creo que uno de mis momentos favoritos, porque es tremendo. No leamos el de Mateo, lo siento a quien le tocaba, leamos el texto de Apocalipsis, que lo tenía Lucas 19. ¿Puedo hacer una pregunta, chica? Cortita, sí. Sí. ¿El arrebatamiento se referirá a muerte? ¿A muerte? O sea, que si vamos a ser sacados de este mundo, ¿podría ser muerte también? No sé. Yo no lo creo así. Así como... No, porque no sé si dicen Corintios en Tesalonicenses, pero dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces, ahí se entiende como que los que no estén muertos no van a morir, sino que solamente serán transformados. Y los que sí murieron van a resucitar. Eso es lo que yo entendería, pero el arrebatamiento, como digo, es donde tengo más inseguridades. Ya, ok. Vamos, Lucas. Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este momento es realmente espectacular, porque aquí se muestra a Cristo viniendo visible para toda la tierra, del cielo en gloria, con su acompañamiento que vendría siendo la iglesia. Y viene acá a reinar. Él baja a la tierra, ¿cierto? A reinar. Y aquí, bueno, comienza lo que se le llama el día de Jehová, son detalles que... Y ahí, como dice, como justo después de eso, viene que hay una batalla donde pelean los enemigos de Dios, que serían el anticristo, el diablo, el falso profeta del anticristo, pelean y obviamente Dios gana. Y son fugados. Entonces, Owen, bueno, claro, estás pegadito a eso, así que tendría que ser la consecución lógica. Milenio, ya, aquí entra. Sí, lo que a mí me hace sentido, por lo que decía yo, efectivamente, es que, y bueno, no vamos a leer el texto de Corintios porque no quiero extenderme demasiado, pero ahí aparecía bien. El tema es que, claro, viene Cristo, y claro, justo después de esto, consecutivamente en el Apocalipsis, viene Cristo, juzga a los malos, y viene este reino de 1000 años, durante el cual el enemigo estará encadenado, y reinará con sus santos, con la iglesia. Reina acá, con sede en Jerusalén, es el reinado glorioso que se promete en Isaías 11, donde sí, la gente sí va a morir, pero va a morir vieja, sin muchos problemas, pero sí también expresa acá, en lo que leímos recién, que se va a reinar con vara de hierro, o sea, Cristo va a tener justicia
una justicia absoluta, digamos. Al final del milenio termina estos 1000 años de reinado y se libera el enemigo, el cual tiene una pequeña rebelión, gente probablemente va a caer, pero ahí ya viene su juicio final, que es lo que viene después en Apocalipsis 20, y ahí sí es lanzado al castigo eterno en el fondo. Vamos con lo último, bueno. Ya. Ahora sí viene probablemente lo más triste de todo, que la verdad es terrible. Porque aquí viene lo que se llama la segunda resurrección. Aparece la palabra textual ahí, que es cuando resucita la gente que no creyó en Cristo y es condenada. No quiero entrar en lo que es en qué tipo de condenación van a tener, porque yo tampoco lo tengo claro. Pero eso es lo que viene después consecutivamente, ¿cierto? Y por último, y aquí, claro, otra de mis partes favoritas de esto, bueno, la eternidad. Viene el día de Dios, y no quiero leer los textos de Apocalipsis porque la verdad ya nos extendimos bastante, pero es realmente brutal. O sea, ahí viviremos para siempre con Dios, y no habrá más problemas, más dolor. La tierra será purificada, Cristo va a transformar todo, y tendremos para siempre una vida con Dios. No sé, Owen, si me quedaba una diapositiva más. Ya, bueno, ahí está el resumen de mi estructura, por si lo quieren leer. Y bueno, sí, en el fondo, sintetizando, yo soy del tema de tomar más literal, entre comillas, la Biblia, de ver el Apocalipsis como una serie de hechos que no necesariamente todos están consecutivamente, pero sí, hay cosas que creo que no se han cumplido y creo en una distinción entre Israel y la Iglesia. Tampoco, como les digo, no estoy 100% convencido, esto puede cambiar de aquí a un año, voy a llegar siendo milenarista quizás, pero de verdad, o sea, y no quiero imponerlo, yo creo que todos podemos pensar distinto sin enojarnos, sé que hay mucha gente que piensa distinto a mí, y la verdad, claro, ahora traté de ser muy breve, igual me demoré mucho, pero espero que no se hayan dormido. No, realmente creo que estuvo muy bueno, traté de ser breve, y claro, la verdad hay mucho que estudiar acá, y sí, me gustaría, la verdad, cerrar haciendo el resumen, donde, claro, vemos ¿cómo es esto? Claro, las promesas hechas a Israel, el cautiverio y las 69 semanas hasta que muere Jesús, la era de la iglesia. Se va la iglesia al cielo, digamos, comienza la gran tribulación, y ahí viene Cristo. Termina la gran tribulación, viene Cristo, y ahí me gustaría, ¿cómo se llama esto? Para terminar nomás, que leamos, ¿quién tenía el texto de Corintios? 1 Corintios 15, del 20 al 28. Mi mamá, ¿o no? Acá, sí. Ya. Como para que lo leyera finalmente, que creo que es muy claro al respecto. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primer en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren así, también en Cristo todos tendrán vida. Pero cada uno en el lugar que le corresponda. Cristo en primer lugar, después cuando Cristo vuelva, los que son suyos, entonces vendrá el fin. Cuando Cristo derrota a todos los señoríos, autoridades y poderes, entregue el reino al Dios y Padre, porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies, y el último que será derrotado por muerte, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es el que le sometió todas las cosas, y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es que sometió a él todas las cosas, así que será todo en todo. Gracias.
Yo acá veo un resumen un poco de lo que decía, que es que en el fondo, primero, cuando Cristo viene, resucitan los que son de Él. Aquí no, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Claro, son los que están vivos para el... sí, hay que hacer la división. Primero resucitan los que, antes de la gran tribulación, digamos, los que estaban muertos antes, son arrebatados, y después termina la gran tribulación y resucita el resto. Viene Cristo, y aquí, claro, dice que Cristo va a reinar durante un tiempo en el que sigue habiendo mal, y al final, cuando ya haya derrotado todo el mal, y el enemigo también haya sido derrotado, que va a ser liberado al final de este tiempo de reinado de Cristo, ahí ya va a entregar el reino a Dios Padre, y ahí viviremos todos. Entonces, ahí yo sintetizo un poco mi explicación. Como digo, es una visión posible, y podemos discutirlo muy pacíficamente. Tengo poco estudio también en el tema, sería bueno que todos pudieran leerlo y estudiar, pero es lo que a mí me hace sentido, y espero que haya quedado claro. Lamento haberme, si me extendí mucho, pero yo creo que estuvo bueno, o sea, creo que quedó bastante clarito.